un gramo de grasa, por ejemplo, es 9 kilocalorías, un gramo de carbohidrato y de proteína son 4 kilocalorías. De ahí tenemos protección para radiación, tabla 4.3, o sea, solo esa tabla, que me dice, por ejemplo, si yo manejo radiación por positrones o emisión beta o alfa o gamma, qué tipo de vestimenta es la que tengo que utilizar. De ahí en el del capítulo 5 sería la tabla 5.3, específicamente esa tabla, que son los iones en el cuerpo. De ahí, por ejemplo, ¿qué más necesito que sepan? Diferenciar un compuesto iónico de uno covalente, ¿verdad? Las fuerzas de atracción intramolecular, o sea, si son atracciones dipolo-dipolo, iónicas, puentes de hidrógeno, de dispersión. De ahí tenemos la medición de la presión arterial, ¿verdad? Si es sistólica, diastólica, cuáles son los valores normales para este tipo de mediciones. Los gases en la sangre, cómo es que se da la difusión hacia los tejidos del oxígeno, cómo se va a dar la expulsión del CO2 de los tejidos hacia los alvéolos. Y cálculos de gases, por ejemplo, el gas ideal y el STP, en condiciones STP, ¿cómo lo puedo cuantificar? Eso es del capítulo 7. Del capítulo 8 serían disoluciones, medición de concentraciones de electrolitos en el cuerpo, en los líquidos corporales. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los miliequivalentes? Esa es una concentración bastante útil. También disoluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas, ¿verdad? Diferenciarlas, qué le pasa al eritrocito si está en contacto con estas disoluciones. La tabla 8.6 y 8.7, que son los electrolitos en el cuerpo, ¿se acuerdan? Y también el tipo de disoluciones, cuando solo tenemos reconstituir líquidos corporales, cloruro de sodio, si tenemos desnutrición, por ejemplo, entonces le agregamos dextrosa, esas disoluciones. Y de ahí lo del pH en la sangre, que sería toda la información que les proporcioné el prehospitalario. Los chicos que estuvieron en la sección 4, yo le pasé esos datos a Rosemary, pero no sé si lo vieron con ella. Y si no, pues yo les voy a subir la presentación del capítulo 10 al portal para que ustedes tengan ahí los datos, ¿verdad? Que sería la presión del CO2, la concentración del ion bicarbonato, y el pH es lo que nos establece si es una acidosis respiratoria metabólica o alcalosis metabólica o respiratoria, o si está dentro de los parámetros la sangre. De ahí, nomenclatura sería nomenclatura acumulada. Por ejemplo, que les ponga un ácido carboxílico con diferentes sustituyentes, ya sé que lo tengo que nombrar como ácido carboxílico. Ahorita que veamos aminas y amidas, que vengan con algunos otros grupos, por ejemplo, un éster con un grupo amino, ¿verdad? Entonces sí es como acumulado de lo que hemos estado viendo en todo el año. Carbohidratos, eso me interesa bastante que lo sepan. Estructuras y reacciones, más que todo las estructuras de los más importantes, que sería glucosa, galactosa, fructosa, y de los disacáridos, sacarosa, lactosa y maltosa, y de ¿cómo se llama? Los grupos sanguíneos, por ejemplo, azúcar en sangre, cómo la determino, todos los valores que vimos este año de la HB glicosilada, postpandreal y en ayunas, esos valores, ¿verdad? En orina, en la prueba de Benedict, ¿verdad? Que si es amarillo, cuánto concentración de glucosa hay. Los grupos sanguíneos, ¿verdad? Porque están conformados, que por cuáles monosacáridos en el eritrocito.
terminales. De ahí tenemos la hiper y la hipoglucemia. Proyecciones de Fisher y Howard, más que todo, poder identificar, ¿verdad? Como si la tengo en Fisher, cómo pasa a Howard, porque eso lo van a ver otra vez en Bioki también. De los ácidos carboxílicos, que sería el capítulo 16, lo único que necesito de ese capítulo es los ácidos ditricarboxílicos del ciclo de Krebs, ¿verdad? ¿Qué ocurre si se oxida, si se descarboxila, si es hidratación? ¿Y qué pasa si se convierte de dicarboxílico? Si tenía 4 carbonos, pasó de 5 pasó a 4 y cosas así. De lípidos, ese pues es un capítulo bastante amplio, entonces la clasificación, ¿verdad? Los que tienen ácidos grasos, los que no tienen ácidos grasos, los tipos, estructuras y reacciones, ¿verdad? O sea, saber cuáles son los ácidos grasos, saber cuáles son las cefalinas, cuáles son las lecitinas, las esfingomielinas, el colesterol como tal. De ahí los demás, las demás estructuras no se las voy a evaluar, ni de hormonas, ni de esteroides anabólicos, ni de corticosteroides, pero sí las funciones, o sea, para qué sirve cada una, qué función tiene cada una de las hormonas. Y en cuanto al capítulo 18 y 19, sí vendría todo lo del curso, ¿verdad? Todo lo del capítulo, porque eso no lo hemos evaluado. ¿Todo bien con esto? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ingeniera, buenos días. Sí, buenos días. Brandon, dime. Solo tengo una consulta. Lejos de lo que usted hizo mención ahorita de los aspectos más importantes, sé que en algunos capítulos de orgánica, que, bueno, en mi caso y los compañeros que venimos de la 4, ya no se incorporó usted este semestre. Usted misma dijo en muchas clases que había muchas cosas que no estaban en el libro, que sin embargo usted las está agregando. Bueno, usted agregaba mucho contenido que no venía en el libro. Entonces, no sé qué tanto vaya a tomar en cuenta esos aspectos usted de los capítulos del semestre pasado que nos pueda, pues, de alguna forma interferir o tener una desventaja con los compañeros que estuvieron con usted el semestre pasado. Ok, Brandon, del único, digamos, todo esto, mira, todo esto es del libro, ¿sí? No les voy a evaluar otra cosa diferente que no sea el libro, porque realmente todo ese contenido es del libro. Lo que sí agregué yo algo diferente fue en este capítulo 10, ¿verdad? Que lo que yo hice fue ponerme en contacto con sus compañeros del tercer año y del cuarto año que ya están en el hospital para que me dieran datos del prehospitalario, ¿verdad? Para que manejáramos ya valores específicos del prehospitalario. Entonces, por eso les decía que de este capítulo les voy a pasar la presentación, porque ahí están los datos. Y si ustedes tienen alguna duda, me pueden preguntar. La otra cosa que podríamos hacer es que hagan la hoja de trabajo de este capítulo. O sea, no toda la hoja de trabajo, sino que más que todo la parte donde hacemos la evaluación del paciente, que realmente eso sí lo tuvieron que haber visto por el examen que hicimos en conjunto con Rosemary. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos paciente con presión de CO2 por ejemplo, de 45 milímetros de mercurio, con un pH de 7.6, por ejemplo? Entonces, ustedes decían, como tiene un pH alto, arriba de 7.45, tiene que ser alcalosis, ¿verdad? Y luego ya miraban si era dependiendo de la presión del CO2 o de la concentración del ion bicarbonato para determinar si es
respiratoria o metabólica, ¿verdad? Entonces, eso es la única cosa que ¿cómo se llama? Que es diferente. De ahí lo demás, todo es del libro. Muchas gracias, ingeniera. Igual y si nos pudiera compartir la presentación y la hoja de trabajo para refrescar esa información, los que deseemos, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, yo se las voy a subir al portal. Ingeniera, Sí, dime. este final va a constar solo de una parte, ¿verdad? Puede que no. Yo tal vez creería que sí lo voy a partir, ¿sí? Porque hay algunas cosas que tal vez sí quiero que hagan, por ejemplo, lo de la conversión de evaluación del paciente o algún cálculo de gases, pero no va a ser mucho. Realmente es más teoría y cosas aplicadas, por ejemplo, de reacciones, de las que vamos a ver todavía en este capítulo. Y muy poco cálculo. Entonces voy a evaluar si vale la pena hacer dos partes. Para hacer una parte de cálculos, lo trabajamos así, si no, pues va a ser más que todo teórico. Ok, y digamos si fuera de dos partes, ¿la parte teórica valdría más o sería la...? Sí, ¿verdad? Sí, vale más. Sí, porque Ok. es mucho más contenido teórico que práctico. ¿Sí? Aquí lo único práctico que tenemos sería esto, ¿verdad? De el gas ideal y condiciones STP, que realmente voy a evaluar si realmente hacemos algún problema. Y de ahí todo lo demás va a ser más que todo, tal vez esto, ¿verdad? De hacer una proyección, también es algo práctico, pero realmente, y esto, ¿verdad? Que sería de hacer conversiones. Eso sería más que todo lo práctico como tal vez este también, ¿verdad? Que es lo del cálculo de energía. Y de ahí todo lo demás es solo de ver, por ejemplo, nomenclatura y mucha pregunta teórica. Entonces la teoría sí te diré que valen casi que un 80%. Gracias, ingeniera. Bueno, ok. Bueno, entonces empecemos el capítulo. Isis, perdón, pero hablando de otro tema, para este parcial hay corrección, ¿verdad? Ah, sí, ya les subí ahí, ya les habilité primero su examen, ya está habilitado para que lo vean. Y la corrección está para el otro lunes, creo yo. Entonces necesito que lo hagan así como les puse ahí en la información qué es lo que tienen que llevar. Y son 4 puntos, ¿verdad? Porque son 3 puntos del primer parcial, 3 puntos del segundo y 4 puntos de este tercer parcial para que sea un punto neto. Ah, bueno. Isis, y una pregunta, cuando es falso hay que justificarlo, pero la respuesta correcta es verdadero, no sé cómo justificar como algo que ya está como bien escrito. No, no lo justifique, solo si es falso. Solo si es falso. Ah, bueno, gracias, Isis. Bueno, a ver, empecemos capítulo 18. Por ahí vi que ya empezaron a grabar la clase, ¿verdad? Sí, ya está grabando, ingeniera. Sí, ingeniera. Gracias. Bueno, entonces nuestro capítulo 18 es aminas y amidas. Las aminas son derivados del amoníaco, ¿sí? Del NH3. Este nitrógeno que está enlazado a cada amina va a tener un par de electrones libres dentro de su estructura.
Y recordemos que el nitrógeno puede tener 3 enlaces, por lo tanto, puede estar unido a 1, 2 o 3 grupos alquilo, ¿sí? Si está unido a un grupo alquilo, entonces va a tener 2 hidrógenos. Si está unido a 2 grupos alquilo, va a tener solo un hidrógeno. Y si está unido a 3 grupos alquilo, no va a tener hidrógenos dentro de su estructura. Y así es como se clasifica: primaria, secundaria y terciaria, dependiendo a cuántos grupos alquilo esté unido, ¿verdad? Grupos alquilo, o también podría ser un fenil, ¿verdad? Un grupo aromático. Para la nomenclatura, ¿cómo vamos a trabajarla? Dice que tiene una prioridad bastante baja. Solo le va a ganar a los alcanos, alquenos, alquinos y a los halógenos, a los haluros y a los aromáticos, ¿sí? En el sistema IUPAC dice se sustituye la terminación O del alcano por amina, ¿sí? Por la terminación amina. Y dice se debe enumerar del lado más cercano a la amina. Los demás van a actuar como sustituyentes. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo ese grupo amino, que sería una amina primaria, unida al carbono. En este caso, que solo hay 2 carbonos, ahí lo numeré al revés, que solo hay 2 carbonos, yo puedo poner o no poner la numeración, ¿sí? Eso sería solo para la metanamina y la etanamina. Ya cuando tenemos 3 carbonos, sí, es obligatorio poner la numeración. Entonces aquí tenemos la 1, etanamina, o solo etanamina, ¿verdad? Por ejemplo, acá, este es un ciclopentano, ¿verdad? Entonces, en lugar de terminación pentano, tenemos amina. Entonces sería ciclopentamina. Este, que es de 5 carbonos, sería el 1, 2, 3, 4 y 5. Sería el 2, haciendo referencia que en el carbono 2 está el grupo amino, pentanamina, ¿sí? Si hay un grupo alquilo unido al átomo de nitrógeno, el prefijo N y el nombre del alquilo se colocan frente al nombre de la amina, ¿sí? Entonces, ¿esto para quiénes aplican? Para las aminas secundarias y terciarias, ¿sí? Esas aminas secundarias y terciarias van a tener grupos alquilo que van a ser como sustituyentes, pero como yo no tengo estos sustituyentes, por ejemplo, en los carbonos, sino que están en el grupo N, lo que yo voy a poner en lugar de números va a ser N, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo 2 grupos metil, N,N dimetilamina, pentamina, ¿sí? Perdón, porque es de 5 carbonos. Si yo, por ejemplo, tengo 2 grupos amino, ¿sí? Entonces, y están sustituidos, tienen grupos alquilo, esos grupos amino, entonces yo a uno le voy a poner N, el que está más cercano al valor 1, ¿verdad? N, y al otro N', para hacer referencia a la ubicación donde están los grupos amino, donde están los sustituyentes de los grupos amino. Entonces, por eso este es N,N', dimetil 1,5 pentanoamina. Por ejemplo, si yo tuviera acá un grupo etil, qué sé yo, en este carbono, entonces, ¿cómo la voy a nombrar? Aquí, como los 2 grupos amino empatan, están en el carbono 1, pero como aquí ahora tengo más cercano ese grupo sustituyente, entonces voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Voy a cambiar la numeración. Entonces, ahora este va a ser N y este va a ser N'. Y entonces me quedaría 2 etil N,N', dimetil
1,5 pentano diamina, ¿verdad? Aquí como tengo los dos grupos amino, entonces esto de acá va a ser pentano y la terminación diamida, ¿sí? Si yo tuviera otro grupo amino dentro de esta cadena, por ejemplo, que yo tuviera acá otro nitrógeno unido a un etil y a un metil, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a poner eso? Voy a poner con verde. Este sería N, perdón. Este que sigue sería N' y este sería N2', ¿sí? Entonces, ¿cómo la voy a nombrar? Lo voy a poner aquí arribita. Voy a borrar esto. Entonces me quedaría como el etil, vamos a ver, tengo este etil y tengo este etil, ¿sí? Entonces sería en el 2, N' dietil. De ahí tendría N, N', ahí. N2', trimetil, ¿verdad? Que hago referencia a quiénes, los voy a poner en rojo, a este y a este, ¿verdad? Trimetil. ¿Y cuál sería el nombre de la cadena? Pentanotriamina. Ajá, entonces sería 1,3,5 pentano triamina. ¿Sí? ¿Todo bien con eso? Ingeniera, solo yo me perdí en lo del principio que, porque es que puso el 2,N dietil, solo eso me perdí un poquito. Porque yo tengo dos etiles, mira, tengo uno aquí en el carbono 2, que es ese de ahí que marqué en morado, y tengo este en esta amina, que sería la N'. Entonces, por eso puse este 2, ¿verdad? Que es este de acá, y N', que sería este de acá. Ya, muchas gracias, ingeniera. ¿Verdad? Entonces, en lugar de poner números, porque los sustituyentes no están en sí en un carbono, sino que están en las aminas. Entonces, yo los pongo como que si fueran sustituyentes, pero en lugar de poner numeración de los carbonos, pongo la numeración de los grupos amino, ¿sí? Entonces, siempre los voy a numerar así, ¿verdad? Como N va a ser el primero que me encuentre en la cadena. N' el segundo que me encuentre en la cadena y N2', 3' y así me voy, ¿verdad? Si tuviera más grupos amino la cadena. ¿Todo bien con eso? Ingeniera, disculpe, por ejemplo, ahí con el nombre original, que era NN' dimetil 1,5 pentanodiamina. Si esa N' no tuviera esa prima, se asumiría que los dos metiles están en la misma, ¿cómo se llama? En el mismo nitrógeno. Sí, correcto. Ajá. Y de ahí, entonces, si, por ejemplo, así como dice Gabriel, lo vamos a escribir acá, fuera N, N dimetil 1,5 pentano diamina, ¿sí? Y me toca dibujarlo, voy a borrar esto de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo dibujaría?
Me están diciendo que es pentano, ¿verdad? Entonces eso es lo primero que hago, mis 5 carbonos. De ahí me están diciendo que en el 1 y en el 5 hay grupos amina, ¿sí? Entonces en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, tengo un nitrógeno. Y en el carbono 1 tengo otro nitrógeno, ¿sí? Me están diciendo N,N, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que este es el carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Y como me están diciendo N, ¿qué quiere decir? Que es la primera amina que me encuentre. Y me están diciendo que tiene 2 grupos metil, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esta de acá no tiene sustituyentes, por lo tanto tiene 2 hidrógenos, ¿sí? ¿Todo bien con eso? Todo perfecto, ingeniera, muchas gracias. Ok. Ingeniera, ¿Sí? una consulta. O sea que también se pudo haber numerado al revés, ¿verdad? Sí, pudiste haber hecho al revés la estructura y poner acá, por ejemplo, me pudo haber quedado al revés y entonces este sería carbono 1. 1, 2, 3, 4 y 5. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que este, que es mi primera grupo amino, tiene 2 metiles. Y este no tiene, por lo tanto es NH2. Gracias, ingeniera. Cualquiera de los dos está correcto. Ay, me faltó este. En este, por ejemplo, yo tengo 3 grupos alquilo y tienen diferente tamaño. Entonces, ¿quién va a ser la base de la amina? La más larga, ¿sí? Yo tengo que buscar la más larga y los demás van a ser sustituyentes. Entonces, sería carbono 1, 2, 3. Y en el grupo nitrógeno tengo un metil y tengo un etil. Entonces sería N-etil, N-metil, 1 propanamina, ¿verdad? Porque en el carbono 1 tengo el nitrógeno. ¿Todo bien con eso? Ingeniera, disculpe, solo con el primer ejemplo, ese de NN-dimetilpentanamina, Ajá. ahí no le falta un 1, o sea, NN-dimetil-1-pentanamina. Sí, tiene razón. Tiene que decir en dónde está ubicado. Sí. Perfecto, muchas gracias, ingeniera. Ok, sigamos, a ver. Los nombres comunes los vamos a utilizar cuando los grupos alquilo no están ramificados o en caso de que tengan algún nombre común. ¿Quiénes son estos que tienen nombre común? Capítulo 11, que sería, por ejemplo, el isopropil. Este otro, por ejemplo, isobutil, terbutil, secbutil. Esos serían que tienen nombre común. Entonces, ¿cómo lo vamos a colocar? Dice, los grupos alquilo enlazados al átomo de nitrógeno se mencionan en orden alfabético y con la terminación amina. Y se pueden usar di y tri para grupos idénticos. Por ejemplo, este que tiene 3 metiles sería el trimetilamina. Este tiene un etil, tiene un metil, tiene un propil, sería etil metilpropilamina. Y este otro que tiene un grupo metil y tiene un isopropil sería isopropil metilamina. Entonces, nombre común, solo si tenemos cadenas lineales sin ramificaciones y si tenemos algún grupo que tenga una estructura con nombre común. Si la amina está con grupos que tienen mayor prioridad, ¿quiénes son los que tienen mayor prioridad? Son todos los que tienen oxígeno. Por ejemplo, los alcoholes,
ésteres, aldehídos, cetonas, amidas, ácidos carboxílicos, todos esos tienen mayor prioridad que en sí una amina. Y entonces se van a nombrar como sustituyentes como grupo amino. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una cetona y tenemos un grupo amino, ¿verdad? Entonces va a ser el 6-amino, heptadosona, o podría también ser el 6-amino, 2-heptanona. ¿Sí? Este que es un ciclo hexano, tiene un grupo OH y tiene un grupo amino. Como el alcohol le gana al grupo amino, entonces este se toma como sustituyente, se empieza a numerar del grupo alcohol hacia el más cercano del sustituyente, que me quedaría en el carbono 3-amino, ciclohexanol, ¿verdad? Que sería el nombre de esta estructura que tenemos acá. Este de acá es un éster. Y entonces el grupo amino queda como sustituyente en el carbono 4. 4-amino, ciclohexano carboxilato, ¿verdad? Que es el nombre de este éster, de metilo, ¿verdad? Que es este grupo que tenemos acá. Entonces, por ahí me preguntaban si podían usar orto, meta y para, y les recordaba que ese solo se utiliza cuando tenemos bencenos. Si tenemos ciclohexanos, no se utiliza orto, meta y para, ¿sí? Entonces, estos no tienen nombre común. Esto se los puse acá para que lo recordemos. El papá de todos es el ácido carboxílico, de ahí viene el éster, amida, cetona, aldehído, que tiene un grupo carbonilo, alcohol, aquí entra ya también éter, ¿verdad? De ahí ya viene la amina, alcano y los halógenos, ¿sí? Tenemos también las aminas aromáticas, que estas aminas aromáticas reciben el nombre de anilinas, ¿sí? Eso lo habíamos visto en el capítulo 12. La anilina dice que es la amina aromática más simple, se utiliza mucho en procesos industriales. En 1826 se pudo extraer de las plantas del índigo, ¿sí? Y sirvió para hacer tintes, ¿sí? Esos tintes que vienen del índigo son los que se utilizan para teñir los jeans. Se utiliza, aparte de los tintes, para elaboración de poliuretano, y también su otra aplicación es el acetaminofén, ¿sí? Entonces la anilina tiene esta estructura. Si ya tiene un sustituyente, entonces aquí sí podemos utilizar orto, meta y para, ¿sí? Sería carbono 1, 2, 3, sería 3-bromoanilina. Si vemos acá, no le ponemos benzenamina, por ejemplo, sino que es anilina su nombre, así como si tuviéramos así. Si tuviéramos esto así, entonces sería el fenol, ¿verdad? El grupo fenol. ¿Qué otra cosa? Acá, por ejemplo, este nitrógeno está sustituido, por eso ponemos N-metilanilina, ¿sí? Si yo tengo esto, entonces como este le gana, ¿verdad? Lo vamos a nombrar como un alcohol y este como un grupo sustituyente. Entonces sería el carbono 1 y 2, sería el 2-amino fenol, ¿sí? O podemos ponerle también ortoamino fenol, ¿sí? Entonces ahí es cuando el nitrógeno o el grupo amino ya no es la prioridad, ya no se nombra como anilina, sino como el nombre del benceno unido al grupo con el que esté, ¿verdad? En este caso, el grupo OH se llama fenol. Si estuviera con un ácido
carboxílico, por ejemplo, sería ácido benzoico. Si estuviera como un éster, por ejemplo, sería benzoato, ¿verdad? Ok. Aquí les puse la síntesis del acetaminofén. Esto es como se hace normalmente, comercialmente. Este que vemos acá es un anhídrido acético. Este es un derivado del ácido acético. Lo que pasa es que es más reactivo y entonces por eso lo utilizan más frecuentemente en la industria. Aunque esta síntesis también la podemos hacer entre el paraminofenol más ácido acético. ¿Sí? Lo que va a ocurrir es que la reacción es más lenta. Al ser más reactivo el anhídrido acético, la reacción ocurre más rápidamente, entonces mejora la producción. ¿Sí? Aquí, al hacer esta reacción entre el aminofenol y el ácido, vamos a ver más adelante, lo que se forma es una amida. Miren. Esa amida es la que se forma y ese es el paracetamol. Lo que tenemos ahí es una amida y un grupo OH, ¿sí? ¿Todo bien con eso? Todo bien, ingeniera, muchas Sí, gracias. ingeniera, gracias. Ok. Bueno, ya habíamos visto la clasificación. Lo único que vamos a ver acá es que la estructura, la geometría de la amina va a ser piramidal trigonal. ¿Por qué? Porque está unido a 3 grupos alquilo y tiene un par de electrones libres. ¿Sí? Entonces, la geometría es piramidal trigonal. Y habíamos visto por qué eran primarias, secundarias y terciarias. Unión con un grupo alquilo primaria, con 2 grupos alquilo secundaria y con 3 grupos alquilos sería terciaria. Entonces, con las fórmulas esqueleto las podemos encontrar de esta forma. La amina primaria siempre va a estar el NH2, no podemos omitir el hidrógeno, ¿sí? En este caso, así como en las esqueleto, vemos que todos los hidrógenos de los carbonos sí están ocultos, o sea, no se ven, pero para la amina sí la vamos a colocar. Igual si es secundaria, normalmente siempre vamos a tener al nitrógeno unido al hidrógeno, no vamos a esconder ese hidrógeno. Si es terciaria, entonces sí vamos a tener solo líneas, ¿verdad? Que van a ser equivalentes a los grupos alquilo a los que está unido. Entonces, por ejemplo, ¿esta cómo se llamaría? En sistema IUPAC. Uno propamina. Uno propanamina, ¿verdad? Muy bien. O propilamina. ¿Sí? Que sería en sistema común. Esta otra, ¿cómo la vamos a nombrar? Dietilamina, ¿no? En sistema común, dietilamina. Y en sistema IUPAC, En Yupac sería N-dietilamina. sería N-etil, ¿verdad? Porque solo una cadena vamos a usar de sustituyente, la otra va a ser la cadena principal. 1-etil etanamina, ¿sí? Ahí podemos omitir el 1, ¿verdad? De la etanamina. ¿Y este de acá cómo se llamaría? Trimetilamina, ¿no? No, porque estos son etiles, mira. Y este sí es... N-metil. Sería Dietilamina. etilamina. Dietilmetilamina. amina, ¿sí? Ese es en sistema común. ¿Y en IUPAC? N-etil, N-metil, etanamina. N-metil. Ay, no me va a caber, lo voy a poner así de ladito. Etanamina.
¿sí? ¿Todo bien con eso? Sí. Ingeniera, una pregunta. Si en lugar de ser 2 etiles fuera un propil, por ejemplo, en el nombre. Si fuera un propil, sería como este, mira. Ah, no, como este, perdón. Que tenga un metil y un propil. Entonces me quedaría así el nombre común. Y el nombre IUPAC agarro la cadena más larga. Me quedaría de esa forma. N-etil, N-metil, 1-propanamina. Perfecto, gracias. Ok, vamos a seguir. En la página 645 hay unos ejercicios. ¿Quiénes me quieren ayudar a hacerlos para el lunes? Bueno, me los mandan a más tardar el sábado para poderlos incluir. Yo me comprometo a uno, Isis. Yo también, ingeniera. ¿Qué le da el Ingeniera. miso? Brandon, Gisela, Coronado. también, ingeniera. Yo, Jorge, bien. Díganme nombres porque si me dicen yo Ana no sé. Monroy. Linda Orozco. Alejandra Monroy. Ale Monroy, Wagner. ¿Quién más? Jimena Castillo. Giselle. Jorge Valcárcel. Va, usted, Giselle y Jorge, me dan chancecito para la otra sección de ejercicios, ¿sí? Aquí para esta página y necesito, vamos a ver, Brandon, tú me haces el 18.4. Ana, Anita, me haces el 18.6. Linda hace el 18.8 A y B. Ale Monroy me hace el 18.8 C y D. Wagner hace el 18.10 A y B. Y Jimena el 18.10 C y D. Y vamos a ver para la página, de una vez se los voy a dejar, que sería la página 650. Jorge, Giselle, Jorge, ¿me puedes hacer? Vamos a ver. El 18.16. Y vamos a ver. Giselle me hace 18.18 combinado con el 18.20, ¿sí? ¿Y alguien más que quiera participar? Yo, ingeniera. Fabiola Escobedo. Fabiola. Fabiola, tú haces el 18.22. Ingeniera, disculpe. Solo yo tenía una duda con el ejercicio anterior que estábamos haciendo. Ajá. En la página 640 estaba viendo que fue mi duda por el NN-etil, pero sería solo si hay como tres lados, así como 3 cadenas, porque aquí hay 2 cadenas en la secundaria y o sea, tengo que agarrar una como la principal y Ajá. la otra sería la que nombraría como N. Sí, esa porque es una amina secundaria, que es esta que tenemos acá, es CH3, CH2, 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 N tiene un hidrógeno y tiene un CH3, ¿sí? Entonces aquí, ¿cuál es tu cadena principal?
sería esta de acá, ¿verdad? Porque es la más larga. Entonces, a esa la numero desde aquí porque está más cercano al nitrógeno. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y aquí, pues, este no tiene otro sustituyente, solo tiene este de acá. Por eso sería N-metil. Y como es de 4, butanamina. Ya, es que me había confundido al verlo así en forma esqueleto, pero ya en forma como lo hice ahorita, ya entendí. Ajá, Gracias. entonces, si es en esqueleto sería así, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. N y aquí un H. Ujú. Gracias, ingeniera. Bueno, Ingeniera, una pregunta. Los ciclos no tienen nombres comunes, ¿verdad? no, los ciclos no van a tener nombre común. No, Ah, ok, gracias. a menos de que estén así, por ejemplo, que tengas esto. Ese podría tener nombre común, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo tendríamos que poner. ¿Cómo lo pondrías? A ver. N, dietil, ¿no? No, N, dimetil, ajá. Dimetil, ciclohexamina, ¿no? Ciclohexanamina, ¿verdad? Ajá. Ese sería su nombre IUPAC. ¿Y el nombre común? Dimetil, El dimetil sería después, ¿verdad? Porque el ciclo es por orden alfabético, si se cuenta el ciclo. Entonces, sería ciclohexil. ciclohexil, dimetil, ¿no? Ajá, dimetil. Amina. Ujú. Ah, ya, gracias. Bueno, acá en este, lo que pasa es que, por ejemplo, acá no le pusimos nombre común. Bueno, estos no porque son otro tipo de estructuras, vamos a ver, pero no tenemos un ciclo normal. ¿Dónde habíamos puesto un ciclo normal acá? Aquí. Sí, es que estos ciclos no los nombramos en común porque no, la cadena principal no es la mina como tal, ¿verdad? Ahora, si el ciclo tuviera más sustituyentes, por ejemplo, que tuviera esto, y aquí yo tengo un cloro y aquí tengo un metil, por ejemplo, ahí sí ya no lo puedo nombrar en sistema común porque esta cadena ya tiene ramificaciones, entonces ahí sí ya no se puede nombrar en sistema común. Ah, ok. ¿Cómo nombraríamos este? En sistema IUPAC. ¿Alguien dijo ingeniera? Disculpe. Sí, yo, Samantha. Sí, dime. Fíjese que tuve muchos problemas con la conexión y no le pude avisar y no me dejó hacer el corto y me metí súper tarde a la sesión y me dio pena interrumpir porque estaban con lo de, o sea, nombrando. Ah, bueno, si quieres hablamos después. Bueno, Ok, muchas gracias, ingeniera. bueno. A ver, entonces ¿cómo quedaría el nombre? 3 cloro. 4, 5, 6, ¿verdad? 3 cloro, ajá. Yo como lo puse es NN5 trimetil. Podría ser 5, N, N. Ujú.
Metil. Trimetil ciclohexanamina. O- sí. Sí, ahí está bien, Gabriel, gracias. ¿Todo bien con eso? Solo una pregunta, Isis, perdón. Siempre se le tiene que poner así como el 5, o sea, por ejemplo, en este ejemplo, el 5 antes de las N, o se puede poner NN5, como dijo Gabriel, o siempre tiene que ser el número primero. Fíjate que si está dentro de la cadena, sí se pone primero el número, ¿verdad? Entonces, como que tiene prioridad por estar como que en la cadena principal, porque esto de acá es como sustituyente de un sustituyente o algo así, ¿verdad? Entonces, normalmente va a estar de esta forma, la numeración de primero y después las Ns. Ok, muchas gracias, Isis. Bueno, sigamos a ver. Bueno, entonces esto solo, ya le dije. Por favor, ahí me lo mandan de preferencia el viernes, ¿verdad? Para incluirlo. Las propiedades de las aminas, los enlaces nitrógeno e hidrógeno son enlaces polares. Y entonces lo que van a ayudar a las aminas, tanto primarias y secundarias, a poder formar puentes de hidrógeno entre ellas. ¿Se acuerdan que los puentes de hidrógeno eran entre el hidrógeno y FOM, ¿sí? Que era flúor, oxígeno y nitrógeno, ¿verdad? Entonces, como tienen nitrógeno, pueden formar entre ellas puentes de hidrógeno. Pero esto va a ocurrir solo para las primarias y secundarias, porque las terciarias no tienen hidrógeno, entonces no pueden formar puentes de hidrógeno. Aunque las terciarias sí pueden formar puentes de hidrógeno con el agua, porque sí tienen nitrógeno. Pero eso más adelante. Dice, el nitrógeno no es tan electronegativo como el oxígeno, tiene menos electronegatividad, por lo tanto sus enlaces son más débiles, sus atracciones son más débiles que un alcohol, por eso los puntos de ebullición son más altos que los alcanos, alquenos y alquinos que solo tienen atracciones de fuerzas de dispersión, pero tienen menor punto de ebullición que los que tienen oxígeno, que serían los alcoholes, las cetonas, los aldehídos, los ésteres, los ácidos carboxílicos y las amidas, ¿sí? Dice entre las aminas, o sea, ¿cómo va a ser los puntos de ebullición? Las aminas primarias tienen más puentes de hidrógeno, pueden formar más puentes de hidrógeno, por lo tanto tienen el punto de ebullición más alto. Las secundarias tienen menos puentes de hidrógeno, pero sí forman. Por lo tanto, son las segundas en tener mayor punto de ebullición. Y las terciarias no pueden formar puentes de hidrógeno, por lo tanto, sus puntos de ebullición son los más bajos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si comparamos aminas que tienen 3 carbonos, la propilamina tiene un punto de ebullición de 48 Celsius. Esa es una amina primaria. La secundaria, que sería la etilamina, ¿sí? La etilmetilamina, ese tiene un punto de ebullición de 36, bajó, ¿verdad? Pero todavía es un poco más alto que, por ejemplo, una terciaria, que sería la trimetilamina, que tiene un punto de ebullición de 3 grados, ¿sí? La solubilidad en agua, las aminas son solubles en agua. ¿Por qué? Porque forman puentes de hidrógeno con el OH del agua. Por lo tanto, son muy solubles, de 1 a 6 carbonos son solubles en agua todas, o sea, primaria, secundaria y terciaria, porque forman puentes de hidrógeno. Dice, las aminas primarias son más solubles que las terciarias, son menos solubles por la cantidad de puentes de hidrógeno que pueden formar.
Las aminas también cuando están en disolución acuosa van a actuar como una base. ¿Se acuerdan que los ácidos carboxílicos lo que hacían era donar ese hidrógeno del grupo hidroxilo, del grupo OH? Aquí lo que hacen las bases es, como tienen ese par de electrones, ¿sí? Tienen esos dos electrones, lo que hacen es jalar un hidrógeno, ¿sí? Entonces, por eso actúan como una base. El amonio, el amoníaco es una base de Bronsted-Lowry, acepta unos protones. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando SNH3 acepta un hidrógeno, se vuelve el ion amonio con carga positiva. Lo mismo les pasa a las aminas, ¿sí? Se vuelven con carga positiva. Y el hidróxido va a ser la carga negativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí el OH, el agua, lo que va a hacer es que le van a robar un hidrógeno y por eso se forma esto. Y entonces el agua pierde un hidrógeno y me queda un grupo OH. Entonces, cuando la amina esté en agua, ¿cuál va a ser el producto? Va a ser un ion alquilamonio con carga positiva y el ion hidroxilo con carga negativa, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Espérenme, solo voy a jalar mi cargador porque si no se me va a apagar la compu. Ok, ya regresé, perdón. Bueno, entonces pongamos un ejemplo. Si tenemos, por ejemplo, más agua, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué voy a formar? Voy a formar esto mismo, ¿sí? Solo que ahora en lugar de tener 2 hidrógenos, voy a tener 3. Y entonces aquí el nitrógeno va a tener carga positiva, ¿sí? Y además voy a formar OH con carga negativa, ¿sí? Este de acá, ¿cómo se va a llamar? Es el ion alquilamonio, pero aquí ya sé quién es el grupo alquilo. Miren, es de 1, 2, 3, 4. Entonces es el ion butil amonio, ¿sí? El que se va a formar en esa reacción con el agua, ¿sí? ¿Todo bien con eso? Ingeniera, ahí no es necesario poner la numeración. Es como 1 butilamonio. No, vamos a trabajar normalmente con estas aminas primarias o secundarias que van a tener vamos a trabajar con nombres comunes más que todo, ¿sí? Entonces ahí no es necesario poner la numeración. Por ejemplo, si yo tuviera esto, por ejemplo esa, entonces si yo vengo y le agrego agua, voy a obtener esto. H y este positivo más OH, ¿sí? ¿Y este cómo se llama? Isopropil, metilpropil, amonio. Ion isopropil
Metil. Metil propilamonio. Amonio. Ajá. Entonces vamos a trabajar con cadenas así, no ramificadas, sino que cadenas que tengan nombre común, ¿sí? Por ejemplo, de nada, Gabriel. Por ejemplo, si yo tengo estructuras más complejas, normalmente esas estructuras más complejas van a tener nombres comunes, ¿verdad? Así como los medicamentos que vamos a ver más adelante, tienen nombres comunes. Cuando yo los pongo en agua, entonces lo único que hago sería ion, nombre del nombre común, amonio, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunas. Aquí tenemos esta representación, que es lo mismo, ¿verdad? Aquí estos dos electrones lo que hacen es atraer a este hidrógeno y entonces se lo llevan y por eso se forma este catión, perdón, con carga positiva. Y como pierde su hidrógeno, se queda con carga negativa, el ion hidroxilo. Esa es una de las reacciones de este capítulo. De ahí va a estar la neutralización, pero ¿se acuerdan que para neutralización siempre trabajábamos que era una base más un ácido y nos daba una sal más agua, ¿sí? Pero eso ocurría más que todo cuando trabajábamos bases fuertes, ¿sí? ¿Se acuerdan? Como el hidróxido de sodio más ácido clorhídrico nos daba la sal, que sería el cloruro de sodio, más agua, ¿sí? En estas neutralizaciones usamos todo el ácido y no formamos agua. Entonces, esa neutralización, ¿cómo se da? Aquí es un ejemplo. El pescado tiene un olor característico por una amina, ¿sí? Esa amina, cuando uno le echa limón, lo que hacemos es neutralizar ese olor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá la amina, si reacciona con el ácido, ¿qué hace primero? Lo primero que hace es estos dos electrones. ¿Alguien tiene su micro encendido? ¿Lo puede apagar? Gracias. Esos dos electrones se jalan al hidrógeno del ácido y entonces se forma un catión. Y como el otro queda con carga negativa, lo que hace es unirse al catión que se formó y entonces lo que forman es un enlace iónico. ¿Entre quiénes? Entre el anión que se forma del ácido y el catión que se forma de la amina, ¿sí? Entonces aquí tenemos un ejemplo, tenemos la metilamina. La metilamina tiene un grupo metil, ¿sí? Y entonces al reaccionar con el ácido clorhídrico, ¿qué es lo que hace? Se roban un hidrógeno. Esto de acá forma un catión y como queda suelto con carga negativa, este enlace de acá es el enlace iónico, ¿sí? Como es un enlace iónico, es una sal, es sólida a temperatura ambiente. ¿Y cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar cloruro, ¿verdad? Por este de acá. Y el nombre común de la amina la vamos a cambiar en lugar de amina, amonio, ¿sí? Entonces, cloruro de metilamonio. Por ejemplo, si yo tuviera esto, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener H y H acá, con carga positiva y el cloruro con carga negativa. Entonces, a esta, ¿cómo la llamaríamos? A esta sal. Cloruro de dietilamonio. Ajá, cloruro de dietilamonio. Perfecto. ¿Todo bien con eso? Entonces vamos a trabajar con nombres comunes, no vamos a tener complejo, y si tuviéramos algo complejo, entonces ponemos el nombre ¿cómo se llama? De la estructura en nombre común y terminación amonio.
Las sales de amonio cuaternarias, ¿cuáles son? Es cuando nosotros tenemos una amina terciaria, ¿sí? Que no tiene hidrógenos y está unido a otro grupo alquilo, no a un hidrógeno, ¿sí? Entonces, como esta, miren, es una amina terciaria que está unido a otro grupo metil, por lo tanto también tiene carga positiva, y está unido a un cloro. Un ejemplo de estos es uno que ya habíamos utilizado, que es la colina, ¿sí? Esto lo utilizamos para los fosfolípidos. La colina es un amonio cuaternario, ¿por qué? Porque el nitrógeno tiene carga positiva, está unido a únicamente cadenas de carbonos. No va a tener ningún hidrógeno dentro de su estructura. ¿Todo bien con eso? Sí, ingeniera, muchas gracias. Estas son sales de amonio comunes, tienen hidrógenos dentro de su estructura, y estas son sales de amonio cuaternarias, no tienen hidrógenos dentro de su estructura. Algunas propiedades de las sales de amonio, dice, son compuestos iónicos con fuertes atracciones entre el ion amonio con carga positiva y el anión del cloro, normalmente es el cloro. Son sólidas a temperatura ambiente, ¿verdad? Son sales, son inodoras, solubles en agua y en líquidos corporales, ¿verdad? Porque son sales. Las aminas en los medicamentos se convierten a sus sales de amonio para que sean solubles. Entonces, a veces tenemos estructuras muy complejas en los medicamentos, y ¿qué es lo que hacemos? Los hacemos sal, una sal que pueda ser soluble en nuestro organismo. Aquí hay un par de ejemplos. La efedrina se utiliza en los broncodilatadores, y lo que utilizamos normalmente es clorhidrato de efedrina o efedrina HCl, así las venden, ¿sí? No sé si han visto en los medicamentos. También tenemos la difenhidramina, que sería una sal que se utiliza para el Benadryl, que es una como crema que se utiliza cuando los niños tienen algún salpullido o algo, para eliminar la comezón e irritación en la piel. Y lo que se utiliza es clorhidrato de difenhidramina o difenhidramina HCl, ¿sí? Entonces, acá lo que hacemos es poner clorhidrato de efedrina. ¿Quién es efedrina? Todo esto, estructura, ¿sí? Esa es la efedrina. Y el clorhidrato de efedrina es cuando ya está convertido en sal, ¿sí? Tiene este hidrógeno de más y tiene este Cl, ¿sí? Este es el HCl. Si yo les digo cuál es la estructura de la efedrina, si este es el clorhidrato de efedrina, lo que tienen que dibujar es esto, sin la carga positiva del nitrógeno. También lo llamamos efedrina HCl. Entonces, en la hoja de trabajo yo les puse una estructura de un medicamento y les puse ahí abajo cómo se llama el medicamento. Y lo que tienen que hacer es nombrarlo y dibujar la estructura del clorhidrato, ¿verdad? Entonces sería clorhidrato de el nombre del medicamento, ¿verdad? ¿Sí? Con una consulta, disculpe. En este caso, si usted nos da el clorhidrato de efedrina, al momento de que usted nos dice, ¿verdad? A partir de qué pues, reactivo se forma, por decirlo así, sería obviamente la efedrina, ¿verdad? Y el ácido clorhídrico, pero mi duda es, en este caso, se toma, como ahí está HCl, ese hidrógeno es parte de la efedrina, ¿verdad? Este H es del ácido. Entonces, ¿tú qué tendrías que tener acá? Solo OH, CH, el grupo fenil aquí arriba, CH, CH3, eso sería la efedrina nada más. NH, CH3, esa es la efedrina. Esta es su estructura, ¿sí?
¿Qué es lo que tiene de más? Este H y este cloro. Perfecto, gracias, ingeniera. Igual acá, ¿verdad? Este de acá es la difenilhidramina. Esto es el ácido con el que se hizo la sal, ¿verdad? Para que fuera soluble. Gracias, ingeniera. Bueno. De ahí dice, cuando la sal de amonio reacciona con una base fuerte, esta es la tercera reacción, ¿sí? ¿Cuál fue la primera? Con agua para formar el ion alquilamonio. La segunda fue la neutralización para formar una sal de amonio. Y la tercera reacción es la reacción para liberar la amina. Esa liberación de amina, ¿entre quiénes van a ser? Va a ser entre el cloruro de X amonio, o sea, la sal de amonio, mejor le voy a poner sal de amonio. La sal de amonio más una base fuerte, que puede ser, normalmente es hidróxido de sodio, pero puede ser hidróxido de potasio, por ejemplo, o hidróxido de litio. ¿Y qué nos va a dar de resultado? Nos va a dar una amina, la amina liberada, más una sal, más agua, ¿sí? Esa es la tercera reacción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Este sodio con carga positiva se jala al cloro con carga negativa y formamos la sal. Este OH se lleva el hidrógeno de más que tiene el amonio para formar agua y entonces ya me queda la amina como era originalmente, ¿sí? Y este proceso es el que hacen para cuando hacen contrabando de cocaína, ¿sí? La cocaína la extraen de unas plantitas, ¿sí? ¿Cómo la extraen? Con un ácido, ¿sí? Con ácido clorhídrico. Y entonces lo que van a obtener es una sal de amonio blanca, ¿sí? Esa es la que andan transportando normalmente, ¿sí? Cuando llegan a un destino donde la van a traficar o la van a vender, entonces lo que hacen es esta reacción, ¿sí? ¿Por qué? Porque la amina libre, la cocaína como tal, la cocaína pura, es más adictiva, tiene una sensación más fuerte. Entonces, por eso lo hacen esa conversión. Y entonces muchas veces le decían crack. ¿Por qué? Porque cuando estaban haciendo la cocción de la cocaína, ¿verdad? Para convertirla en cocaína pura, de clorhidrato de cocaína a cocaína pura, le agregaban el hidróxido de sodio. Esta es una reacción bastante exotérmica y entonces cuando estaban en la olla, en el reactor, tronaba, hacía track, 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 y entonces por eso es que le pusieron crack. Y entonces, como les decía, es más adictiva, por eso es que la liberan, ¿sí? Ya la venden como cocaína pura. Esta es la reacción, ¿ve? Este es el clorhidrato de cocaína. Entonces, ¿qué tiene de más? Este hidrógeno y este cloro. La convirtieron en cocaína pura, ¿verdad? Ya no tiene ese hidrógeno y cloro y entonces, ¿qué hacen? Este sodio se va con el cloro y entonces me queda el cloruro de sodio y este OH se va con este hidrógeno y me queda agua, ¿sí? ¿Todo bien con eso? Sí, ingeniera, todo bien. Ok, bueno, y de ahí tenemos las aminas heterocíclicas. Estas aminas van a tener dentro del anillo un nitrógeno. ¿Se acuerdan cuando vimos los éteres heterocíclicos? Tenían un oxígeno dentro de la estructura. Aquí lo que tenemos son aminas. Algunos que tienen dobles enlaces tienen propiedades aromáticas.
y se las voy a enseñar acá. Son de 5 o 6 átomos de carbono o de lados, porque hay unos que no tienen carbono. Son estas de acá. Entonces tenemos la más simple de 5 carbonos es la pirrolidina, que es esta de acá. ¿Sí? Si lo tenemos con dobles enlaces es el pirrol. Si lo tenemos con 2 nitrógenos es el imidazol. La de 6 carbonos o de 6 lados, perdón, la más simple es la piperidina. Si tiene dobles enlaces es la piridina y si tiene 2 nitrógenos es la pirimidina. ¿Sí? Estos nombres necesito que los sepan. Normalmente no van a tener sustituyentes, solo vamos a trabajar el nombre como tal de la estructura. ¿Sí? Y este que está unido es el núcleo de purina. Este núcleo de purina o la purina está formado por uno de 5 carbonos con 2 nitrógenos, que es el imidazol, y otra de 6 lados que tiene 2 nitrógenos, que sería la pirimidina. ¿Sí? ¿Todo bien con esto? Aquí son las de aprenderse las estructuras, los nombres de las estructuras. Ok, y entonces estas son importantes en los alcaloides. Los alcaloides son compuestos que podemos extraer de las plantas. Les pusieron alcaloides por su propiedad álcali o básica, y eso se debe a que dentro de su estructura tienen grupos amino. Estos alcaloides son importantes porque se utilizan mucho en analgésicos, en antidepresivos y en estimulantes. Y vamos a ver solo algunos. Entonces, aquí no quiero que se sepan la estructura, pero sí qué amina heterocíclica tienen dentro de su estructura. Por ejemplo, la nicotina. ¿Para qué sirve? Es importante saberlo. Aumenta el nivel de adrenalina en la sangre, aumenta ritmo cardíaco, presión arterial, es adictiva. Directamente afecta a los centros de placer del cerebro, ¿verdad? Por eso es adictiva. Y tiene un anillo de un carbono, de un nitrógeno en su estructura de 5 lados, que sería la pirrolidina, y tiene una de 6 con dobles enlaces y un nitrógeno, que es la piridina. ¿Sí? De ahí tenemos la coniina, que este alcaloide es muy tóxico. Les contaba a sus otros compañeros que en una serie de unas pastillas que se llama Sin Límites, el que toma las pastillas lo llevan secuestrado y pasó por un bosque o un lugar con vegetación, vio una de estas plantitas, hasta vio la estructura del alcaloide, se acordó, pues sabía que era tóxico, agarró un poco y el que lo tenía secuestrado, cuando se tomó la pastilla que le había robado, murió porque tenía impregnado este alcaloide. ¿Sí? Miren, esta estructura tiene dentro de su... tiene una amina heterocíclica que sería la piperidina. Aquí tenemos la cafeína, que lo que tiene es una purina. Esto lo encontramos, bueno, ¿qué hace la cafeína? Estimula el sistema nervioso central. Lo podemos encontrar naturalmente en té, en gaseosa, en el café, naturalmente. Y se puede agregar también a gaseosas, bebidas energizantes. También está naturalmente en chocolate y cacao. Entonces, ¿qué hacíamos en el laboratorio en estas alturas? Lo que hacíamos era una extracción de cafeína. Entonces, se les pedía que llevaran, por ejemplo, diferentes tipos de bebidas energizantes, Red Bull y Volt y no sé qué otras cosas llevaban, Adrenaline. Llevaban varias cosas y hacíamos una extracción líquido de la cafeína, la cuantificábamos, o sea, pesábamos cuánto obteníamos y lo comparábamos con lo que nos decían en la etiqueta que contenía de cafeína. Dice, aumenta el estado de alerta, nerviosismo e insomnio
Y esta propiedad se utiliza mucho en medicamentos. Por ejemplo, hay algunos analgésicos que tienen un antihistamínico. Esos antihistamínicos normalmente dan somnolencia. Entonces hay algunos que dicen para día y para noche. No sé si han visto. Los que dicen para día normalmente les agregan algo así como una cafeína para contrarrestar el efecto de somnolencia de los antihistamínicos. Otros alcaloides está la atropina, que tiene esta estructura. Aquí donde están los anillos, están acá, miren, pero tienen una estructura diferente. Lo que pasa es que están unidos por un nitrógeno. Y entonces, miren, acá tenemos una de 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿sí? Y está compartiendo ese nitrógeno con este otro lado, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿sí? No me sale muy bien el dibujo, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algo así sería la estructura. Pero está en esa forma como de silla de montar, le llaman. Pero tenemos una de 5 y una de 6 simple. ¿Quiénes eran esas? 5 pirrolidina, 6 piperidina, ¿sí? Esta atropina se encuentra en la belladona, que es esta plantita de acá, y actualmente se utiliza mucho para dilatar pupilas en los exámenes de la vista. Acá tenemos a la quinina. La quinina tiene este anillo acá, ¿sí? Que sería la piridina, pero también tiene este de acá, que sería de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 2 ciclohexanos unidos por un nitrógeno, ¿sí? Entonces sería 2 piperidinas unidas por el nitrógeno, ¿sí? Esta quinina la encontramos en este árbol que es la chinona y se utiliza para el tratamiento de paludismo. Y ahí nos vamos a quedar, chicos. ¿Alguna duda? No, ingeniera, muchas gracias, todo bien. Bueno, entonces los escucho el día lunes. Ahí hacen su corrección de examen. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Gracias, ingeniera. Está bien, ingeniera, gracias. Gracias. Gracias, ingeniera. Gracias, feliz día. Gracias, Isis. Feliz día. Gracias, Feliz Isis. día, ingeniera. Hasta luego. Feliz día. Adiós, Isis, feliz día, gracias. Hasta luego. Feliz día. Ingeniera, disculpe.